Hola chicos, a continuación, después de haber estudiado el alternador y sus componentes, ahora le toca el turno al sistema de arranque. Misión. El motor de arranque, denominado también burro de arranque, facilita el encendido del motor de combustión interna. Este motor debe generar un gran torque, es decir, un gran par de giro, partiendo de la limitada cantidad de energía disponible desde la batería. En la imagen de la derecha podemos apreciar una imagen real de este tipo de motor. Circuito del sistema de arranque. Las imágenes nos muestran el circuito de este sistema en donde se destaca la llave o botón de arranque, el motor de arranque y el relé de arranque o automático. Despiece de un motor. La imagen nos muestra el despiece de un tipo de motor de arranque que fueron colocados en motores más antiguos. Elementos principales que componen el motor de arranque. Los elementos principales de un motor de arranque son motor eléctrico, relé o Bendix y accionamiento del motor térmico. Motor eléctrico. Estos motores de arranque están formados por 2 o 4 polos masa polar en su circuito inductor, con sus bobinas en serie o en serie paralelo y alimentadas por corriente continua a través de 2 o 4 escobillas. Funcionamiento de un motor eléctrico. El movimiento se produce porque las espiras del rotor, al ser recorridas por una corriente, se convierten en electroimanes, cuyos polos son atraídos por los polos fijos del estátor y como gracias al colector, los polos del rotor cambian en cuanto giran lo suficiente para ponerse enfrente de sus contrarios del colector. Vuelven a ser atraídos los nuevos polos y así sucesivamente. Automático de arranque. Este elemento de mando está incorporado al circuito eléctrico del motor de arranque, intercalado entre la batería y el motor eléctrico como interruptor. Cumple la misión de cerrar el circuito del motor para su funcionamiento eléctrico y además sirve como mecanismo de arrastre para acoplar el piñón del motor de arranque a la corona del motor térmico. El automático de arranque posee 2 arrollamientos, bobinas, uno de acción y otro de retención. Ambos arrollamientos funcionan juntos. Cuando se da contacto de arranque, se pone en cortocircuito el arrollamiento de acción y el relé se retiene ahora solamente mediante el arrollamiento de retención. Por el interior de las bobinas o solenoides se desplaza un núcleo móvil, armadura, el cual lleva en uno de sus extremos el contacto de cierre de los contactos que alimenta con corriente eléctrica el motor eléctrico. Este último elemento lo podemos ver en la figura A, denominado contacto móvil. Mecanismo de accionamiento. Este conjunto formado por un piñón de engrane y un mecanismo de arrastre tiene la misión de transmitir el movimiento del rotor del motor de arranque a la corona del motor térmico e impedir que en el movimiento del arranque o puesta en funcionamiento del motor, este arrastra el piñón y órganos móviles del motor de arranque. La pieza de arrastre es empujada elásticamente hacia adelante por medio de la palanca de engrane, movida por el relé y se pone en movimiento de rotación. Rueda libre. Este consta en su interior de rodillos y resortes que permiten mantener el acople con la corona del volante del motor. Una vez arrancado el motor, el piñón gira libremente a causa del rodamiento, pero permanece engranado con la corona mientras se mantenga las llaves conectadas en la chapa de contacto. Funcionamiento del motor de arranque. Primera etapa. Cuando se cierra el interruptor de arranque para alimentar el relé, terminal 50, este cierra en primer lugar el contacto que alimenta el arrollamiento de acción y el de retención del relé. El núcleo del relé es atraído por las bobinas desplazándose, moviéndose a su vez la palanca de engrane que empuja el piñón hacia la corona del volante motor. El motor eléctrico todavía no gira, ya que no se han cerrado los contactos que lo alimentan con corriente eléctrica. Segunda etapa. El núcleo del relé se sigue desplazando y cierra los contactos que alimentan con corriente eléctrica al motor de arranque. Al cerrar los contactos, se anula uno de los bobinados, en concreto el de acción. Ahora solo funciona el de retención, que mantiene el núcleo desplazado de su posición inicial
y hace que el piñón de arrastre engrane sobre la corona del volante motor. Tercera etapa. El piñón de engrane se acopla con la corona del volante de inercia del motor. Mientras el eje del rotor gire más deprisa que el piñón de engrane, es el caso de que el motor térmico todavía no ha arrancado, este es arrastrado por el rotor comunicando el movimiento al volante de inercia. Pero cuando el piñón de engrane gire más rápido que el rotor, caso del motor térmico ya en marcha, se produce el desacople en el mecanismo de rueda libre. A continuación veremos un video de cómo funciona el motor de arranque. Otros tipos de motores de arranque. Motores de arranque con reductora. Estos motores se utilizan generalmente en motores diésel de mediana y gran potencia. Su circuito inductor está formado por 4 o 6 polos, con sus bobinas en serie paralelo alimentadas por corriente continua a través de 4 o 6 escobillas. La característica principal de este motor es que no mueve directamente el piñón de arrastre, sino que lo hace a través de un dispositivo de reducción de velocidad que permite aumentar las revoluciones del motor, obteniéndose así un mayor par de desplazamiento en el piñón, para efectuar mejor el arranque del motor térmico. Con este dispositivo de reducción se obtiene una mayor relación potencia-peso, permitiendo unas menores dimensiones de motor para la misma potencia. El dispositivo está basado en un tren de engranajes epicicloidales que se intercalan entre medio del piñón de arrastre y el rotor. El giro del rotor 8 es transmitido por el piñón 7 a los satélites 4 que ruedan sobre la corona 9 arrastrando al eje 2 del piñón de engrane con la correspondiente reducción de giro, con lo que se consigue un aumento del par de arrastre. Motores de arranque con inducido deslizante. Estos motores diseñados por la casa Bosch, aplicados generalmente para motores diésel de mediana y gran potencia, se caracterizan por la forma de realizar el acoplamiento del piñón de arrastre a la corona del volante motor, que se hace por desplazamiento axial del inducido dentro de su campo magnético de excitación. Para ello, además de disponer del bobinado inductor en serie, lleva un bobinado auxiliar y otro más de retención. Esta forma de funcionamiento obliga a la utilización de un colector más largo. Entre el eje del inducido y el piñón de arrastre se halla intercalado un acoplamiento elástico, embrague de disco, a base de discos de fricción para que la unión entre el piñón y el eje del inducido se realice suavemente de una forma progresiva, el cual actúa a su vez como mecanismo de rueda libre. Este motor arranque va provisto de 3 devanados bobinados en el estator que son los responsables del deslizamiento axial del inducido. El devanado auxiliar y el de retención funcionan en la etapa de engrane del piñón, mientras que el devanado serie lo hace en la segunda etapa, giro del motor arranque, tal como lo muestra la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda observamos un despliegue de este tipo de arranque. Bueno, hasta acá hemos realizado un estudio del sistema de arranque. Como en los casos anteriores, nos queda por ver la parte práctica. Como siempre, el video lo subo a YouTube y al Classroom el correspondiente apunte con el TP. Si algo no entendieron, me lo hacen saber. Hasta la próxima.